Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo del espectáculo turco, porque tenemos una noticia que ha estado dando vueltas por todas partes y que estoy seguro que muchos de ustedes estaban esperando con ansias. Vamos a desvelar algo que ha generado muchísima curiosidad y especulación. Kerem Bürsin revela su primer beso con Hande Erçel. Si han escuchado bien, la pareja que conquistó nuestros corazones en la pantalla, y que ha mantenido a muchos de nosotros pegados a las redes sociales y a las noticias del corazón, finalmente ha salido a la luz un detalle íntimo de su relación. Y como siempre aquí en nuestro canal, nos encanta traerte la información más fresca y jugosa, así que prepárense para un viaje a través de los momentos que marcaron el inicio de una de las parejas más queridas del medio. Si aún no son parte de nuestra comunidad, ¿qué están esperando? Dense una vuelta por ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y actívenle la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Nos encanta tenerlos aquí y queremos que sean los primeros en enterarse de todo. Ahora, vayamos directo al grano porque el título lo dice todo. Kerem Bürsin, el actor que interpretó a nuestro querido Serkan Bolat en Sen Kalkapm, ha decidido romper el silencio y compartir detalles sobre su primer beso con Hande Erçel, la protagonista de la misma serie, quien dio vida a nuestra entrañable Eda YLDZ. Recuerden, la química entre ellos en la serie era innegable. Desde los primeros episodios, era evidente que había algo especial entre Kerem y Hande, algo que trascendía la pantalla y que los fans captaron inmediatamente. Esa chispa, esa complicidad, esa mirada que decía más que 1000 palabras. Y claro, como es natural cuando dos actores con tanta química trabajan juntos en un proyecto tan exitoso, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Durante mucho tiempo ambos se mantuvieron bastante reservados al respecto, dejando a la imaginación de sus seguidores volar libremente. Sin embargo, la espera ha terminado y Kerem ha decidido abrirse sobre uno de los momentos más significativos de su relación. ¿Se imaginan la presión? Trabajar tan cerca, sentir esa conexión especial, y tener a millones de ojos y oídos pendientes de cada uno de sus movimientos. Es un verdadero desafío mantener la privacidad en el mundo de la fama, y para Kerem y Hande, esto ha sido una constante. La serie Sen Kalkapm no fue solo un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en todo el mundo. Sus personajes Serkan y Eda se convirtieron en un fenómeno, y la relación de los actores, fuera de cámaras, se volvió tan fascinante como la trama misma. Las redes sociales se llenaron de teorías, de pruebas, de todo tipo de especulaciones sobre si su amor de ficción se había convertido en una realidad. Y en medio de todo ese torbellino, ellos, con elegancia y manteniendo una línea de discreción, nos dieron momentos para sospechar, pero sin confirmaciones directas. Kerem, en una entrevista reciente que ha causado revuelo, ha compartido la anécdota de cómo fue ese primer beso con Hande. No se trata solo de un beso, sino de lo que ese beso representó. Habla de la espontaneidad, de la conexión que ya existía, de cómo ese momento fue una culminación natural de todo lo que habían vivido juntos. Según lo que él reveló, no fue algo planeado, sino un impulso, un sentimiento que simplemente se dio en el momento adecuado. Y eso, amigos míos, es lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras. No es la perfección calculada, sino la autenticidad de un momento que nace de la conexión real. Kerem ha descrito cómo esa chispa que veíamos en pantalla no era solo actuación, sino que tenía raíces muy profundas en la realidad. Y ahora, con esta confesión, entendemos mejor la intensidad de su vínculo. Él ha hablado sobre la presión mediática que enfrentaron, cómo intentaron proteger su relación en sus inicios, y cómo ese primer beso fue un punto de inflexión, un momento en el que ambos sintieron que podían dar un paso más allá, dejando atrás la cautela para abrazar lo que sentían. Es interesante cómo a veces, a pesar de todas las cámaras y los flashes, los momentos más importantes de una relación suceden de manera íntima y personal. Kerem ha enfatizado que aunque todo el mundo quería saber, para ellos era importante vivirlo a su propio ritmo, construir algo sólido y genuino lejos del escrutinio público. Y esto sin duda habla de la madurez y el respeto que se tienen mutuamente. Por otro lado, también es importante recordar que el camino no siempre es fácil. Cuando dos personas, especialmente actores, deciden hacer pública su relación, se exponen a una cantidad inmensa de opiniones, críticas y expectativas. Kerem ha insinuado que han tenido que navegar por aguas turbulentas, pero que su conexión ha sido lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos.
Y este primer beso, esta revelación, es un testimonio de esa fuerza. Él ha explicado que hubo un momento en el que ambos sintieron que el vínculo era lo suficientemente fuerte como para permitirse ser un poco más abiertos, y ese primer beso fue, en cierto modo, el inicio de esa apertura. Es fascinante analizar cómo la dinámica de una relación puede cambiar una vez que se hace pública. Para Kerem y Ande, el éxito de Senkalkam fue un arma de doble filo. Por un lado, les brindó fama y reconocimiento mundial, pero por otro, puso su vida privada bajo un microscopio. Las redes sociales, que tanto contribuyeron a la popularidad de la serie, se convirtieron también en un foro para discutir cada detalle de su vida personal. Y en medio de todo esto, Kerem ha decidido darnos una probada de esa intimidad, contándonos cómo fue ese primer beso. Ahora sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿dónde ocurrió? ¿Cómo fue exactamente? Aunque Kerem no ha entrado en detalles excesivamente escabrosos, ha compartido la esencia del momento. Ha hablado de la confianza que se tenían, de la conexión emocional que ya estaba presente, y de cómo ese beso fue una expresión natural de ese sentimiento. Ha descrito cómo tras tantas escenas compartidas, de tantos momentos de conexión y entendimiento mutuo, ese beso fue una consecuencia lógica, un paso adelante en su relación que ambos sintieron que debían dar. Ha resaltado la naturalidad del momento, que no fue forzado ni actuado, sino una manifestación pura de lo que sentían el uno por el otro. Y esto es algo que a menudo se pierde de vista en el mundo del espectáculo. Pensamos que todo es un guión, que todo está perfectamente orquestado. Pero la realidad es que las relaciones humanas, incluso entre las estrellas más brillantes, se basan en sentimientos genuinos, en conexiones reales y sí, en momentos de vulnerabilidad y coraje. Kerem ha sido valiente al compartir esta anécdota, porque abre una ventana a esa intimidad que tanto ansiamos conocer. Ha querido compartir con sus fans no solo el éxito profesional, sino también un pedacito de su historia personal, una que ha cautivado a millones. Además, es importante recordar que esta revelación viene en un momento en el que ambos están en la cima de sus carreras. Hande Erçel se ha consolidado como una de las actrices más reconocidas de Turquía, y Kerem Bürsin sigue cosechando éxitos y cautivando a nuevas audiencias. La noticia de su primer beso, contada por él mismo, solo añade una capa más a la fascinación que generan como pareja. Es un recordatorio de que detrás de los personajes que tanto amamos, hay personas reales con sus propias historias, sus propios miedos y sus propios momentos de valentía. Kerem ha sido muy enfático en que, si bien la atención mediática era intensa, para él y Hande lo más importante era construir una relación sólida y auténtica. Él ha explicado que hubo un punto en el que sintieron que podían permitirse ser un poco más transparentes, y ese primer beso fue un catalizador para esa apertura. Ha recalcado la importancia de la comunicación y el entendimiento mutuo en su relación, y cómo ese beso fue un paso natural en esa comunicación, una forma de expresar lo que ambos sentían en ese momento. Y es precisamente esta honestidad la que resuena tanto con los fans. No se trata de chismes vacíos, sino de un artista compartiendo un momento significativo de su vida personal, un momento que muchos esperaban escuchar. Ha sido una forma de decir, lo que sentíamos en pantalla, también existía fuera de ella, y este fue el momento en que dimos ese paso. La forma en que Kerem lo ha contado, con esa mezcla de nostalgia y sinceridad, hace que la anécdota sea aún más conmovedora. También es interesante reflexionar sobre el impacto que esta revelación puede tener en la percepción pública de su relación. Para muchos, esto confirma lo que siempre sospecharon, que su conexión iba mucho más allá de la ficción. Les da una validación a todos esos fans que creyeron en su química desde el principio. Y para otros es una oportunidad de conocer un poco más a las personas detrás de las estrellas, de entender que incluso en el mundo del glamour y la fama, los sentimientos humanos son universales. Kerem ha expresado que aunque ha sido un camino de altibajos, la fuerza de su vínculo ha sido lo que les ha permitido seguir adelante. Y este primer beso, esta confesión, es un testimonio de esa fortaleza. Ha sido una forma de compartir con el mundo un hito importante en su historia de amor, un momento que, para ellos, tuvo un significado profundo. Ha recalcado que nunca quisieron forzar nada, que siempre dejaron que las cosas fluyeran de manera natural, y el primer beso fue, sin duda, una de esas manifestaciones naturales de su conexión. En resumen, Kerem Bürsin ha revelado detalles íntimos sobre su primer beso con Hande Erçel, confirmando la chispa que existía entre ellos más allá de la pantalla. Ha hablado de la espontaneidad, la conexión emocional y la naturalidad de ese momento, que fue un paso importante en la construcción de su relación.
Ha compartido cómo intentaron proteger su privacidad en medio de la intensa atención mediática, pero que finalmente sintieron que podían ser un poco más abiertos, y este beso marcó ese inicio. Así que ahí lo tienen, queridos espectadores. La confirmación que muchos esperaban, contada directamente por uno de los protagonistas. Es una historia que nos recuerda que a veces la realidad supera a la ficción, y que las conexiones más profundas pueden surgir en los lugares más inesperados, incluso en medio de un rodaje de televisión exitoso. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Kerem y Ande. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes. Como siempre, les agradezco enormemente por dedicar su tiempo a ver nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta revelación. ¿Les sorprendió? ¿Creían que esto sucedería? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó, si les pareció interesante o entretenido, no duden en regalarnos un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un día fantástico.